Estimados miembros de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, me gustaría dedicar unos minutos para intentar explicar el papel que juega la genética y los factores genéticos en distintos tipos de glaucoma. Para empezar, hay que recordar que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico y que está producida por la muerte lenta y progresiva de unas células que se localizan en la parte más interior de la retina y se denominan células ganglionares. Las prolongaciones de estas células se van a unir en la parte posterior del ojo para formar el nervio óptico. Bien, pues en la mayor parte o en muchos pacientes el principal factor de riesgo de la enfermedad es el incremento de la presión intraocular. De tal manera que va a desencadenar, como acabo de mencionar, la degeneración de estas células y a medida que se produce esta degeneración, pues se va a ir también ocasionando una pérdida progresiva de la visión y si no se trata correctamente puede terminar en ceguera. Hay que decir también que no en todos los casos existe un incremento de la presión intraocular. Hay pacientes en los que aparece la enfermedad con unas tensiones oculares que son normales. Los factores genéticos no tienen la misma importancia en todos los tipos de glaucoma, de tal manera que en aquellos glaucomas que llamamos monogénicos, que son poco frecuentes, los factores genéticos son muy importantes. Y dentro de este tipo de glaucomas tendríamos pues algunos con herencia dominante, como el glaucoma juvenil, y otros con herencia recesiva, como el glaucoma congénito o congénito primario. Los factores genéticos juegan un papel menos importante en las formas más comunes, como por ejemplo el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma pseudoesfoliativo, que son típicos de la edad adulta. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta de si el glaucoma se hereda o no, la respuesta sería que en el caso de los glaucomas monogénicos, es decir, aquellos que son típicamente familiares, sí, con claridad sí que se heredaría. Y en el caso de las formas más comunes de glaucoma, los glaucomas complejos, como el primario de ángulo abierto y el pseudoesfoliativo, lo que se va a heredar es el riesgo de padecer la enfermedad, pero no la enfermedad en sí misma. Por tanto, vamos a ver en primer lugar qué genes importantes intervienen en los glaucomas familiares. Bueno, estos glaucomas, como acabo de mencionar, que se denominan monogénicos porque son debidos a la alteración en un gen principal. En glaucoma juvenil sabemos que en muchos casos es la alteración de un gen que se denomina MIOC, codifica una proteína llamada miocilina, la que produce la enfermedad. Y en el caso del glaucoma congénito, como veremos más adelante, el gen más importante que se ha identificado hasta ahora se denomina CYP1B1, aunque hay también otra serie de genes conocidos que juegan un papel pues más reducido, afectarían a menos pacientes y también otros juegan un papel en enfermedades relacionadas denominadas disgenesias del segmento anterior, que en muchos casos también cursan con un glaucoma congénito. Una característica de los glaucomas familiares es su elevada heterogeneidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que aunque clínicamente tengamos dos o más familias diagnosticadas, por ejemplo, de un glaucoma congénito, en cada una de ellas el gen responsable de la enfermedad puede ser distinto. Pero es que además, en dos familias que tengan alteraciones en el mismo gen, las mutaciones de cada una de ellas también pueden ser distintas. Esto lo que va a hacer es que nos va a complicar pues mucho el diagnóstico genético. Y es una característica que no es exclusiva de los glaucomas, sino que también está presente en otra serie de enfermedades. Bien, a continuación voy a presentar algunos datos para comprender la importancia que tiene la genética en estos glaucomas y que son el resultado de la colaboración que mantenemos durante ya unos cuantos años con distintos servicios de oftalmología, entre ellos el del Hospital
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el Hospital también de Alicante y de Virgen de los Lirios y el Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz. Y en estos estudios también pues, ha sido muy importante la colaboración y el apoyo que hemos recibido de AGAF. En conjunto, hasta ahora hemos estudiado a más de 200 familias procedentes de toda España que están afectadas por glaucomas infantiles. Y en muchos casos, o en algunos casos, hemos podido identificar alteraciones genéticas con valor diagnóstico. Y me gustaría destacar que esto no ha tenido coste ni para los pacientes ni para el Sistema Nacional de Salud. Bien, si nos centramos en el glaucoma juvenil, pues también me gustaría recordar que esta enfermedad se caracteriza por su inicio en la etapa juvenil, típicamente antes de los 35 años. Se suele observar la presencia de individuos con la enfermedad pues, en todas las generaciones y además suele ser un glaucoma agresivo que suele cursar con presiones intraoculares elevadas. Los estudios que hemos realizado con las familias españolas nos han permitido identificar alteraciones en el gen que mencionaba anteriormente, el gen miocilina, aproximadamente en la mitad de las familias. Y en el resto de las familias, pues no hemos sido capaces de encontrar la alteración genética que causaría la enfermedad. Bien, les voy a mostrar el estudio de una familia donde hemos podido obtener información de 5 generaciones. Y como puede observarse, en 4 de ellas podemos ver la presencia de individuos con un glaucoma juvenil. El estudio genético del gen MIOC pues mostró la presencia de una mutación en todos los individuos que tenían la enfermedad. Además, como consecuencia de este estudio genético, pudimos identificar a individuos que tenían la mutación y que estaban sin diagnosticar. Y el examen oftalmológico pues, demostró que tenían la enfermedad y esto facilitó el diagnóstico precoz. Y además, al analizar genéticamente a los individuos más jóvenes de la familia, que eran niños, pudimos identificar algunos portadores. Por lo tanto, en el momento del estudio, debido a su corta edad, todavía no habían desarrollado la enfermedad, pero la acabarán desarrollando en la etapa juvenil. Por lo tanto, es recomendable realizar un seguimiento oftalmológico, de nuevo para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento también lo más precoz posible. Aquí podemos ver la utilidad de los estudios genéticos. Además, conocer la existencia de esta alteración genética en la familia nos permite realizar un asesoramiento genético, puesto que los portadores de esta alteración van a tener un riesgo del 50% de transmitir la enfermedad a sus descendientes. Bien, además sabemos que esta alteración genética tiene un valor predictivo importante, puesto que los portadores de la misma van a desarrollar la enfermedad antes de los 38 años. Respecto al glaucoma congénito, conviene recordar que es una enfermedad poco frecuente, afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 o 18.000 nacidos vivos, dependiendo de las poblaciones, pero es el glaucoma más frecuente en la etapa infantil y además es una causa importante de ceguera en esta etapa. Su herencia suele ser recesiva y se suele diagnosticar entre los 0 y los 3 años, aunque también puede haber casos en los que aparece o se diagnostica más tarde. Esta enfermedad está producida por una alteración en el desarrollo, en la formación de la parte anterior del ojo, de la estructura por la que drena el líquido que tenemos en la parte más anterior del ojo, que se denomina esta estructura malla trabecular y se localiza en el ángulo que forma la córnea con el iris. Bien, sabemos por los estudios que hemos realizado que en pacientes españoles aproximadamente el 30% de los mismos presentan alteraciones en el gen que denominamos CYP1B1. Además, hemos encontrado alteraciones de otros genes en porcentajes reducidos de pacientes, pero desconocemos cuál es la causa de la enfermedad, cuál es la alteración genética en la mayor parte de los pacientes y por eso estamos realizando estudios para intentar identificar estas alteraciones. Les presento ahora el estudio genético de una familia
con 7 hijos, de los que 2 presentaron glaucoma congénito en el momento del nacimiento. El estudio genético del gen CYP1B1 demostró la presencia de 2 mutaciones que habían sido heredadas cada una de ellas de un progenitor. Además, al estudiar el resto de los hermanos, identificamos en uno de ellos la presencia también de estas 2 mutaciones. En el momento del estudio tenía 5 años y, sin embargo, todavía no había desarrollado la enfermedad. La presencia de las mutaciones pues determinó que se hiciera un seguimiento oftalmológico y a la edad de 8 años se observó una elevación de las presiones intraoculares, lo que puso de manifiesto que estaba comenzando a desarrollar la enfermedad y se inició el tratamiento. Este es otro ejemplo en el que se ha facilitado o que ha permitido el diagnóstico precoz de la enfermedad, lo que es importante para su adecuado control, como acabamos de ver. Los pacientes que tienen alterado este gen presentan una forma de la enfermedad más grave que el resto y se caracteriza por una edad de inicio más temprana, en promedio en torno a los 2 meses. Además, el conocimiento de la existencia de estas mutaciones puede orientar a los oftalmólogos sobre el tratamiento quirúrgico más adecuado. Las formas más comunes de glaucoma, como el primario de ángulo abierto y el glaucoma pseudoexfoliativo, suelen empezar más allá de los 40 años y son enfermedades multifactoriales, es decir, están producidas por los efectos de múltiples factores genéticos y también de múltiples factores ambientales. Para intentar simplificar esta idea, podemos imaginar que en el desarrollo de estos tipos de glaucoma intervienen una serie de factores protectores junto con una serie de factores de riesgo. Y sería el equilibrio, el balance que se establece entre estos factores lo que finalmente va a determinar que una persona desarrolle o no la enfermedad. Si el peso de los factores de riesgo en conjunto es mayor que el de los factores protectores, será cuando aparece la enfermedad. Y además el efecto individual de cada uno de estos factores pues resultaría muy pequeño. Por lo tanto, es necesario que una persona acumule una gran cantidad de factores de riesgo para que finalmente aparezca glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma pseudoexfoliativo. Bien, se han realizado también numerosos estudios para intentar identificar no las causas directas de la enfermedad, sino los factores de riesgo genético. Y en el caso del glaucoma pseudoexfoliativo, pues se ha encontrado una variante de un gen denominado LOXL1, que es un factor de riesgo genético muy importante. Esta variante se encuentra en casi el 100% de los pacientes que tienen la enfermedad, pero también se encuentra en el 85% de los individuos que no presentan glaucoma pseudoexfoliativo. Por lo tanto, no tiene un valor predictivo, es decir, no nos va a permitir diagnosticar la enfermedad o no nos va a permitir predecir qué pacientes o qué individuos de los que tienen esta variante finalmente van a padecer la enfermedad. Sin embargo, sí que nos ayuda a conocer los mecanismos que producen esta enfermedad y esto es necesario pues, para encontrar finalmente tratamientos que puedan ser eficaces. Respecto al glaucoma primario de ángulo abierto, la situación sería incluso todavía más complicada. Se han encontrado muchísimas variantes genéticas que tienen pequeños efectos sobre la enfermedad, de tal manera que recientemente se ha calculado pues un valor de riesgo poligénico, es decir, considerando las variantes de un conjunto grande de genes, es posible estimar el riesgo de un individuo. Y se ha podido ver que aquellas personas que tienen o aquellos pacientes que tienen unos mayores valores de riesgo poligénico también desarrollan la enfermedad antes. Hay una diferencia en cuanto a la edad de inicio de aproximadamente unos 7 años, es decir, las personas con este riesgo elevado en promedio empezarían a desarrollar la enfermedad en torno a los 56 años, mientras que los que tienen un riesgo bajo lo harían en torno a los 62. Igualmente también se ha podido ver que las personas con un riesgo poligénico elevado de glaucoma primario de ángulo abierto pues necesitan con más frecuencia de tratamiento quirúrgico que los que tienen un riesgo bajo para poder controlar adecuadamente la enfermedad. Por lo tanto, en conclusión,
este tipo de datos todavía no tiene una aplicación clínica inmediata, es decir, no se pueden usar en la práctica clínica diaria, pero sí tienen mucho valor en. Como ideas importantes de lo que acabo de comentar, pues me gustaría destacar que los estudios genéticos son útiles cuando hablamos de glaucomas familiares o monogénicos, ya que nos facilitan el diagnóstico precoz y por tanto el tratamiento precoz de la enfermedad, nos permiten realizar asesoramiento genético en las familias y además también nos permiten identificar individuos que no han heredado estas mutaciones. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar la enfermedad es muy bajo y eso pues contribuye de manera importante a su tranquilidad. Además, algunas mutaciones pueden tener valor pronóstico y todos estos estudios nos dan información sobre cuál es el mecanismo de la enfermedad y esto abre las puertas al desarrollo de nuevos tratamientos. En el caso de los glaucomas más frecuentes, como el primario de ángulo abierto y el pseudofoliativo, pues los estudios genéticos no tienen una utilidad clínica, digamos, cotidiana, pero también nos van a dar información importante sobre cuál es el mecanismo de la enfermedad. Y seguramente en los próximos años se producirán avances que nos permitirán, pues, trasladar estos estudios a la práctica clínica. Y por último, me gustaría terminar pues agradeciendo el apoyo y la financiación que hemos tenido durante estos años de instituciones como el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha para poder realizar estos estudios. También me gustaría destacar el apoyo de AGAF y también de muchos pacientes que han contribuido y sus familias que han contribuido a que estos estudios sean una realidad. Muchísimas gracias por su atención.